Cuando hablamos de superficie, nosotros ya sabemos que la superficie, por ejemplo, un rectángulo es base por altura, así que hacemos metro por metro y me va a dar metro al cuadrado. Es obvio que es una unidad derivada. ¿Debido a qué? Debido a que he definido la longitud como una magnitud fundamental. Entonces, si la longitud es una magnitud fundamental, metro es una unidad fundamental. Entonces, la superficie es una magnitud derivada y metro cuadrado, obviamente, es su correspondiente unidad derivada. Y metro cúbico será la unidad de volumen. Entonces en este caso vemos que para sacar un volumen también tenemos que multiplicar, por ejemplo, de un cubo o de un paralelepípedo el largo por el ancho por el alto, así que ahí queda el metro cúbico como otra unidad derivada. En el sistema CGS, como hemos empezado a definir como unidad de longitud fundamental al centímetro, que es más pequeño obviamente que el metro, al gramo, que es más pequeño que el kilogramo, y en este caso es bien propiamente fundamental, si consideramos que no tiene el prefijo K, y el segundo como unidad fundamental de tiempo. Esas son las tres unidades, por eso el nombre CGS, centímetro, gramo, segundo. Esas son las tres unidades fundamentales en el sistema CGS, y por lo tanto la superficie se quedará expresada en centímetro cuadrado y el volumen en centímetro cúbico, y son estas unidades derivadas. Y en el sistema técnico español, la longitud se mide en metro y es fundamental, y el tiempo se mide en segundo y es fundamental. En esto hay concordancia entre todos los sistemas, porque todos los sistemas, el técnico español, el internacional y el CGS, aún el sistema técnico inglés, que es medio parecido al técnico español, utiliza el pie como unidad de longitud fundamental. En todos los casos la longitud es una magnitud, fundamental, y el tiempo también es una magnitud fundamental, y en este caso también siempre es el segundo, y en este caso en el sistema técnico inglés también es el segundo, así que en la magnitud tiempo es tomada como fundamental para todos los sistemas de unidades, y la unidad segundo también es tomada como unidad fundamental para todos los sistemas de unidades. Empiezan a aparecer entonces la superficie es metro cuadrado, sería una unidad derivada en el sistema técnico español, porque obviamente es metro elevado al cuadrado, ¿cierto? Y en el caso del volumen, metro al cubo, es una unidad derivada también en el sistema técnico español. Si vamos a hablar de velocidad, muy esquemáticamente decimos que velocidad es una distancia dividida por un tiempo, ¿no? Así que, por ejemplo, metro sobre segundo pasaría a ser claramente una unidad derivada. Y acá tenemos metro sobre segundo para el sistema técnico español, longitud sobre tiempo, metro sobre segundo también para el sistema internacional, como magnitud derivada que es y unidad derivada que es, y centímetros sobre segundo como unidad derivada también en el CGS. Cuando hablamos de aceleración, es una velocidad dividido por un tiempo, y aquí también la unidad es una unidad derivada. Entonces va a quedar metros sobre segundo al cuadrado y metros sobre segundo al cuadrado también en el sistema internacional, y lo mismo que en el técnico español. En cambio, en el sistema CGS quedará centímetro sobre segundo al cuadrado, la unidad de la aceleración. En cuanto a la aceleración, que muy esquemáticamente es una velocidad dividida por un tiempo, aunque en realidad es una diferencia de velocidades, como la vamos a definir con más precisión luego, vamos a ver que evidentemente que cuando tenemos una velocidad, la tenemos en metro dividido segundo sobre segundo, que verbalmente se dice metro por segundo, pero es dividido, por supuesto, dividido por el tiempo, que sería segundo, o lo que es lo mismo, segundo sobre 1. Lo hago esto para crear una fracción en el denominador. Entonces, si ahora nosotros vamos a realizar esta operación, vamos a ver que la fracción del numerador, que es metro por segundo, que la tenemos aquí como fracción del numerador, la voy a bajar y la voy a escribir a la altura de la raya de fracción, y la segunda fracción, la del divisor, que está dividiendo, como ya sabemos, para convertir una división en multiplicación, la fracción del divisor se da vuelta, quedando 1 sobre segundo. De esta manera es bastante lógico que la unidad de la aceleración va a ser metro arriba sobre segundo al cuadrado abajo. Esa es la unidad típica de la aceleración. Por eso la aceleración de la gravedad, por ejemplo, es la famosa 9,8 G, 9,8 metros por segundo al cuadrado, se dice verbalmente, pero obviamente es dividido segundo al cuadrado.
Bueno, esto lo aclaramos porque es bastante común ver que los alumnos que no conocen de física, cuando hacen metro por segundo dividido segundo, se creen que pueden simplificar el segundo con el segundo, con lo cual la aceleración quedaría medida en metro. Eso es algo totalmente falso, es un error grave, digamos.